buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy continuaremos con nuestra sesión. En todo el mes de junio tendremos un módulo de neurología pediátrica, en donde el día de hoy tendremos el tema de neuroinfecciones en niños. La semana que entra tendremos trastornos del desarrollo de la coordinación. El día 19, parálisis cerebral infantil y síndromes neurocutáneos el día 26 de junio. El día de hoy tendremos al doctor Ernesto Ramírez Navarrete, neurólogo pediatra, que nos hablará de neuroinfecciones en niños. Me honra tenerlo como invitado en esta sesión. El doctor Ernesto Ramírez Navarrete, aparte de ser mi amigo y compañero de generación en la Escuela de Medicina y en la Universidad de La Salle, él realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la especialidad de neurología pediátrica en el Centro Médico Siglo XXI con el aval del Consejo Mexicano de Certificación en Neurología. Ejerce la profesión, que es neurólogo pediatra, en el Centro Médico ABC en Ciudad de México. Y nos da muchísimos gusto, Ernesto, que estés aquí con nosotros. Es un placer, un honor. Adelante. Oscar, muchísimas gracias. Realmente el placer y el honor es todo mío. Te agradezco mucho la invitación y agradezco a todos los que están ahorita conectados y que podemos charlar un poquito de un tema siempre vigente, que siempre es un pendiente para los médicos pediatras. Así que vamos a repasar un ratito y vamos a ver cómo algunos puntos importantes, resaltar algunos puntos importantes y, intercambiar un poco de información para enriquecernos en este sentido. Muy bien, pues sin más voy a empezar. Las neuroinfecciones, bueno, pues pueden ser de muy diversas etiologías. Las que enfrentamos de manera actualmente más frecuente son las virales. Sí, durante mucho tiempo tuvimos que enfrentar muchas meningitis bacterianas. Hoy, afortunadamente, podemos decir que realmente esta incidencia ha bajado. Desde luego, hay pacientes de riesgo importante, como son los inmunocomprometidos, sobre todo los pacientes en tratamiento por enfermedades neoplásicas y pacientes en esquemas de inmunomodulación por problemas autoinmunes. Desde luego sigue habiendo casos de leptomeningitis tuberculosa. A mí afortunadamente hace tiempo que no me toca ninguno, porque siempre son muy desafiantes y con resultados habitualmente no muy buenos. Las leptomeningitis micóticas, bueno, pues que son mucho más del contexto de los inmunocomprometidos. No es una infección, pero las parasitosis del sistema nervioso central tenemos que tenerlas presentes. Están estas infecciones por priones, que antes se les llamaban virus lentos, y que sabemos que son proteínas altamente infectantes. Y también existen algunas enfermedades virales de evolución crónica, no subaguda, sino realmente crónica, que se comportan como enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Si Describiendo pudieras. las diferentes etiologías, y pues sí, vamos a enfocarnos en las más comunes, ¿no? Cuando tratamos de abarcar todo en un lapso de tiempo tan concreto, pues a veces simplemente se dispersa y manda una cantidad de información que no aterriza, ¿no? Entonces me voy a centrar básicamente en estas dos. Sabemos que las causas bacterianas, pues la más frecuente actualmente es el Streptococcus pneumoniae, eh, la Neisseria meningitis, que no es muy frecuente en nuestro medio, pues ha ido ganando espacio, y en pacientes de grupos especiales como los neonatos, bueno, pues los estreptococos del grupo B, los gram negativos, siguen siendo presentes, y más raramente también la leptospira y las rickettsias. Dentro de los virus, bueno, pues herpes simple 1 y 2 siempre nos vamos a decir, nos preocupan mucho, sobre todo porque son en los que podemos tener una intervención directa. Los enterovirus habitualmente se comportan de manera más manejable. El virus del Epstein-Barr, voy a presentarles algunas imágenes.
citomegalovirus, varicela zoster. A mí personalmente nunca me ha tocado enfrentar una encefalitis por varicela zoster. Sigue habiendo a veces algunos casos de rabia, tenemos virus de inmunodeficiencia, este virus del Zika, que fundamentalmente lo vemos afectar a los neonatos y es una infección in útero, y otras encefalitis que normalmente otros no veíamos, pero ahora como la gente viaja, a veces tenemos que tenerlas bien presentes. En la micótica, bueno, pues está el Cryptococcus neoformans y están las parasitarias, sobre todo las que tenemos que estar muy pendientes porque tenemos muy poquito margen de tiempo para tratarlas, son las de las amibas de vida libre, y ahí tenemos que tener antecedente de que la persona estuvo pues, nadando o bañándose en aguas estancadas y relativamente tibias. Es muy importante tener presente esto. Por ejemplo, los Estados Unidos pues, es una de las principales causas de enfermedad neurológica en la niñez. Tenemos que recordar que aún con el tratamiento adecuado tenemos una alta mortalidad y sobre todo una gran morbilidad con una importante cantidad de secuelas. Por eso el inicio del manejo es crítico, ¿sí? El cuadro clínico, bueno, pues el cuadro clínico ahorita vamos a revisarlo en algunos detalles importantes para tener presentes. Recordar que la confirmación siempre va a ser a través de tener una muestra de linfocefalorraquídeo y que la punción lumbar va a ser nuestro elemento principal. Es importante a veces diferenciar diagnóstico etiológico. Se han venido ahora este grupo de encefalitis que no tomábamos en cuenta y que muchas veces considerábamos cuadros virales inespecíficos, que son las encefalitis autoinmunes, y siempre tenemos que tenerlas presentes porque a veces son difíciles de distinguir. El cuadro clínico a veces está agarrado y parecido. Y finalmente, bueno, pues siempre es importante saber contra qué estamos peleando. Entonces, todo esfuerzo por tener la etiología, pues nunca sobra. Muy bien. El cuadro clínico, bueno, pues entiendo que la mayor parte de las personas que están escuchando esta plática son médicos pediatras, algunos habrá que están formándose, y bueno, cuando el cuadro es florido no es un problema, ¿no? En realidad, más bien sería así como difícil, ¿no? Darnos cuenta que estamos enfrentando algo grave y que tenemos un compromiso de inflamación cerebral. ¿Sí? Cuando el paciente tiene un síndrome febril, cuando luce tóxico, cuando tenemos además signos meningios, ya tuvimos crisis convulsivas y el paciente tuvo un síndrome cefalálgico, bueno, pues no tenemos muchas dudas al respecto. El chiste es poder detectar esto en las primeras etapas y poder de esta manera ofrecer un tratamiento lo más temprano posible. Muchas veces hablamos de lo que es la crisis convulsiva centinela. El paciente que convulsiona pronto tiene mucho más posibilidades de recibir un tratamiento más temprano, porque ante una crisis convulsiva y fiebre, pues un pediatra medianamente experimentado va a dudar que hay que hacer un punción lumbar, ¿no? Los cuadros virales son un poquito diferentes porque estos cuadros a veces no tienen fiebre, ¿sí? A veces tienen alteraciones conductuales que pueden ser insidiosas, a veces de días y a veces incluso de semanas. Luego se suceden alteraciones de la conciencia, puede haber déficits neurológicos focales y como les digo, la evolución puede ser aguda, subaguda y a veces incluso crónica. Y el punto es ese, ¿no? El poder detectar. Vamos a revisar algunos de los signos. Bueno, las meningitis o leptomeningitis, pues generalmente van a tener una etiología bacteriana, por micobacterias o por hongos, y a veces también pueden presentarse por virus. Mientras que las encefalitis o meningoencefalitis, vamos a tener muchas más alteraciones del estado mental, cambios conductuales, pero también pueden presentar crisis y signos neurológicos focales, y también aquí entran los parásitos. Muy bien, bueno, pues el signo clínico por excelencia que vamos a buscar es la rigidez de nuca. Eh, Habitualmente vamos a tener esa rigidez en cuanto a que el paciente manifiesta dolor o simplemente contractura los músculos de la cintura escapular. No podemos flexionar la cabeza, no podemos girarla y a veces esta rigidez se extiende incluso a la parte superior del torso, ¿no? El signo de Kernig, el signo de Kernig que aquí se describe claramente es colocar la cadera en 90 grados y luego extender las rodillas. Y cuando ya encontramos una resistencia franca a 135 grados, entonces pues,
pensamos que ya estamos enfrentando un signo positivo y probablemente de casos leves, pero en los casos graves, pues ni siquiera podemos ir más allá de los mismos 90 grados. Kernick describió este síndrome, digo, este signo, con el paciente sentado. Él decía que era mucho más sensible con el paciente sentado que acostado. Habitualmente lo hacemos acostado y no estamos acostumbrados a hacerlo sentado, pero lo podríamos hacer acostado y nos podría dar, yo lo podemos hacer sentado y podría ser interesante en algunos casos comprobar si es más sensible o no más sensible. Y el de Brusinski, que es con el paciente acostado, bueno, pues levantamos el cuello y entonces se flexionan las caderas y las rodillas. Porque a veces hablamos de esos signos y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y estos son los signos meningios que debemos buscar y que son a veces muy fáciles de detectar en niños mayores de 2 años. En los niños más pequeños, estos signos no son tan fáciles de obtener. Generalmente el niño puede estar irritable porque simplemente tiene fiebre, no se siente bien y no podemos confiar tanto en estos signos, pero sí en los mayores de 2 años. Bien, a veces tenemos esta situación que el paciente llega no con otra cosa más que con un cuadro de cefalea aguda y entonces nos preguntamos cuál sería el algoritmo. Desde luego los algoritmos son para tener un esquema mental, pero no para seguirlos rígidamente. Entonces así pues separamos, bueno, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Ya si tiene fiebre empezamos a considerar la posibilidad de problemas. ¿Tiene rigidez de nuca o no tiene rigidez de nuca? Pues que no tiene, bueno, pues busquemos otro foco infeccioso, busquemos otra razón que no sea meningitis, pero no la dejemos fuera, ¿no? Que si tiene rigidez de nuca, bueno, pues echemos un ojito al fondo de ojo y si tiene edema, pues hagámosle una imagen. Y si no tiene edema, pues hagámosle una punción lumbar. Si, si estamos familiarizados con explorar el fondo de ojo, pues es muy fácil. Si no estamos familiarizados con explorar el fondo de ojo, pues a veces podemos ir directamente a ambos estudios, no son excluyentes. Eh, Cuando yo me formé como pediatra, a veces le teníamos mucho miedo al asunto de que si tenía una hipertensión intracraneana, el paciente se nos iba a clavar y se nos podía morir durante una punción lumbar. La realidad es que cuando tenemos una sospecha de neuroinfección hay que hacer la punción lumbar y pues, hacerla en un ambiente hospitalario donde tengamos el recurso de poder auxiliar al paciente. El paciente no se va a enclavar porque le hagamos una punción lumbar. El paciente se va a enclavar porque tiene hipertensión endocraneal y el cuadro está siendo rápidamente progresivo. Y bueno, pues ya en el líquido cefalorraquídeo, bueno, pues cuando es anormal, pues claramente ya tenemos un perfil citoquímico de que estamos afectando una infección. Y cuando es normal, entonces tenemos una situación que no nos debe descartar para nada una infección. Un líquido cefalorraquídeo normal es muy frecuente en las infecciones virales y aunque sí podemos en estos momentos, vamos a decir, replantear nuestro enfoque y preguntarnos si realmente es una neuroinfección. Nunca pensemos que porque tenemos un líquido cefalorraquídeo normal no tenemos una encefalitis. Y bueno, pues en el afebril tenemos todo el otro aspecto que no nos toca mucho en esta plática, pero pues vamos a decir es buscar otras causas de dolor de cabeza. Pero en cuanto al aspecto de neuroinfecciones, creo que el lado izquierdo del algoritmo nos da un patrón claro. Muy bien, entonces, preguntas que tenemos que contestarnos es la indicación de la punción lumbar, qué estudios vamos a solicitar, los estudios de imagen y qué esquemas terapéuticos vamos a ver. Bien, yo recuerdo cuando yo era residente de pediatría en el Infantil de México, pues la regla era muy simple. Si lo pensaste, hazle la punción lumbar. Eh, Obviamente, cuando uno se va desarrollando dentro del trabajo neurológico, ese enfoque cambia un poco. Cambia un poco porque, ¿por qué? Pues porque el neurólogo confía muchísimo en su exploración y entonces dice en el momento, ¿para qué le vas a una punción para este niño? Tiene meningitis. Pero esa idea de que si lo pensaste, funcionalo, cuando un niño llega con fiebre a urgencias, es mucho más real. No es lo mismo, ¿verdad? Estamos aquí checando si le vamos a hacer una punción lumbar a las crisis febriles. Pues sí, si el paciente convulsionó anoche y luego te viene a ti a ver como pediatra a tu consultorio algunas horas después,
pues tú tienes una perspectiva de tiempo que te da muchísima ventaja, porque dices, bueno, pues sí, tuvo una crisis anoche, pero pues claramente tiene una faringoamigdalitis y claramente no tiene signos meningios y el niño, su estado de alerta está conservado y no lo veo tóxico, pues tuvo una crisis febril y no le vamos a hacer una punción para todas las crisis febriles. Aquí tenemos una cifra, bueno, pues que aproximadamente 1,2% de las meningitis van a presentarse como una crisis febril, pero vamos a decir si es una crisis febril simple, una crisis que fue generalizada, que fue un solo evento, que fue una crisis breve, menor de 10 minutos, el niño no tiene ningún otro síntoma y no tiene ninguna situación, pues no le vamos a hacer una punción para las crisis febriles. ¿Sí? Ya si es una crisis febril compleja, una crisis que duró más de 10 minutos, una crisis que tuvo características focales, ¿verdad? Y además el paciente no se ve bien, bueno, pues ahí la balanza se inclina claramente hacia realizar un. Y si hay meningismo, bueno, pues puede tener petequias o no, puede no estar en estado de alerta. Yo he visto pacientes con rigidez de nuca y el paciente pues ni siquiera tiene así fiebre, el paciente está tranquilo, pero si tiene meningismo, bueno, pues en este caso hagamos una punción lumbar porque no hay puntos. Y cuando tengamos duda, hagamos una punción lumbar, salgamos de dudas. La punción lumbar en manos de un pediatra de urgencias, en manos de un infectólogo, de un urólogo, pues es un procedimiento más sencillo que nada, ¿no? Vamos a decir, yo siempre lo he dicho, es mucho más sencillo hacer una punción lumbar que ponerle una crisis a un chico, ¿no? Entonces, cuando tengamos dudas, hagamos la punción lumbar. Hacer hemocultivos, hacer otro tipo de estudios en sangre, pues está muy bien, pero vamos a perder al agente causal, que de por sí no, a veces no lo tenemos, a pesar de tener la punción lumbar. Y cuando no tenemos al agente causal, pues estamos en una desventaja en esta, vamos a decir, batalla por ayudar a un paciente. Okay. Aquí vamos a decir, hay puntos a descartar, pero siempre les digo, no son los puntos para ver cómo no le hacemos una función, sino cómo sí. Si el niño está irritable, letárgico, rechaza la alimentación, hagamos una función lumbar. Si tuvo una crisis, como dijimos, una crisis compleja, que fue prolongada, que tuvo características focales, que hubo más de una en 24 horas y tiene una enfermedad febril, hagamos una función. Cualquier signo de meningismo, no importa que no tengamos síndrome febril, ni cefalálgico, ni estado toxinfeccioso, hagamos una punción lumbar. Un periodo positival prolongado, con una alteración de la conciencia y un déficit neurológico, aunque sea transitorio, porque positival, consideremos una punción lumbar. Y un niño que ha estado recibiendo antimicrobianos orales, ahorita les voy a mostrar un caso de una chiquita, hagamos una punción lumbar y nos vamos a dormir tranquilos y sobre todo, pues le damos esa posibilidad al paciente de ser tratado a tiempo. Y aquí el tiempo es un eslogan a lo mejor actual en la mente de la gente, pero aquí el tiempo de cerebro del. Ok, aquí hay una regla que puede ser muy útil. Si tú tienes fiebre y tienes dudas, en un niño menor de un año, hazle una punción lumbar siempre, siempre, o sea, ni siquiera lo dudes. Si tiene menos de 18 meses, de año y medio, bueno, pues considera muy seriamente. Y bueno, en mayores de 2 años podemos considerar nuestra exploración como mucho más confiable y podemos ahí tomar la decisión en base a lo que exploremos. Y hay esa zona gris, ¿verdad?, entre los 18 y los 24 meses que tenemos que tener presente y donde nuestro criterio vuelve a no tener una receta clara de si hacerla o no hacerla. Les digo, todos los datos que hemos dado nos deben hacer pensar en cómo sí dar. Ok, y bueno, pues los estudios que vamos a pedir van a ser el citoquímico, el cultivo, y ahora tenemos los paneles de meningoencefalitis. Los paneles son útiles porque nos descartan la mayor parte de las cosas comunes, ¿sí? Y tenemos una respuesta muy rápida. Antes de los paneles, pues era terrible, ¿no? Porque siempre que teníamos una infección bacteriana, bueno, pues hacíamos un frotis y teníamos reacciones de coagulación para las infecciones más frecuentes, sobre todo para hemófilos y para estreptococo, neumonía,
pero para todos los demás teníamos que esperar un cultivo y hacer una cobertura amplia con antimicrobianos y esperar los cultivos para poder tomar decisiones. Y para los virus, bueno, para los virus era una pesadilla, ¿no? Porque teníamos que mandar las reacciones de cadena de polimerasa, estos estudios pues, no se hacían en México, se iban a laboratorios internacionales, tardaban 2 semanas y tú te ibas enterando que tu paciente sí tenía herpes o no tenía herpes o tenía algún otro virus, pues semanas después. Ahora con los panes de meningoencefalitis eso se soluciona. Desde luego no están disponibles en todos los hospitales, pero siempre que podemos hacer un panel, pues nos da una información inmediata, ¿no? Y bien, pues el citoquímico hay que tenerle, vamos a decir, a este cuadrito sus asegúnes, pero nos da un perfil claro, ¿no? Las bacterias van a tener una celularidad alta, van a tener una pleocitosis, el microcefalorraquídeo va a ser predominantemente por nucleares, se van a elevar las proteínas y la glucosa va a estar muy disminuida. ¿Sí? Cuando lo comparamos con la tuberculosis, bueno, pues va a tener un poco menos de celularidad el tipo de células van a ser mononucleares, pero en las fases iniciales también puede tener una buena cantidad de polimorfonucleares, la glucosa va a estar disminuida y las proteínas van a estar quizás más elevadas. En los virus, bueno, pues las células pueden estar negativas y frecuentemente van a estar negativas. Cuando hay células, bueno, pues todos estamos, sean poquitas, ya decimos, bueno, tiene puros mononucleares, tiene un cuadro encefalítico, ¿no? Con cambios de conducta, con alteraciones de conciencia, pues tenemos una encefalitis. Las proteínas pueden estar normales o moderadamente elevadas y la glucosa suele estar normal. Y en los hongos, pues una de las principales situaciones que tenemos que pensar es en la glucosa. La glucosa siempre está disminuida y a veces todo el líquido es normal. Entonces, cuando estamos pensando en hongos, estamos pensando en pacientes inmunocomprometidos, estamos pensando en pacientes invadidos que tienen un sistema de elevación ventrículo peritoneal, que ya se contaminó, que tuvo que externalizarse, ¿verdad? Entonces nos da un parámetro, pero sobre todo con los virus, cuidado con los líquidos normales, porque eso nunca los descarta y siempre deben estar en nuestra mente, aunque el líquido sea. Eh, bueno, este es el panel que tenemos en Centro Médico ABC, vemos todas estas bacterias, el estreptococo que como decíamos ha ganado un protagonismo al desaparecer Haemophilus influenza. En nuestro panel sigue estando Haemophilus influenza, que realmente es así como un poquito ya fuera de contexto, porque afortunadamente la vacuna pues es parte de nuestro esquema, es parte de la protección que tienen ya los niños, y por lo menos yo tengo mucho tiempo sin ver una meningitis por influenza. Entonces el estreptococo es el que campea. La Neisseria meningitidis la podemos detectar y para otros grupos de edad, para pacientes inmunocomprometidos, serían los gram negativos y algunas otras bacterias importantes como el estreptococo y la Neisseria. Y dentro de este panel tenemos nosotros al virus herpes 1 y 2, al citomegalovirus, al herpes 6, enterovirus, varicela zoster, paraecovirus y Cryptococcus neoformans. La sensibilidad de estos paneles va del 86 al 95% y la especificidad del 90 al 100%. Entonces realmente es una prueba que nos responde una pregunta importante en cuanto a que vamos a tener la mayor parte de las cosas aquí. Subrayo que en estos paneles no tenemos virus Epstein-Barr, y el virus Epstein-Barr siempre es un punto importante porque puede dar cuadros importantes de encefalitis. Los estudios en sangre pues, van a ser complementarios, ¿no? Siempre vamos a tomar hemática, vamos a tomar cultivos, vamos a tomar exudados y ahora los film arrays respiratorios que también nos hablen de muchos virus. Las químicas sanguíneas, los electrolitos séricos. Cuando tenemos una viral, siempre es importante también los perfiles inmunológicos, estar seguro que no estamos enfrentando una situación autoinmune. También ahora ya hay paneles de encefalitis autoinmune y pues a veces no tenemos ninguna respuesta. Y no tenemos ninguna respuesta, pues estamos ahí atorados
sobre todo cuando la evolución no es buena, ¿verdad? Cuando el niño empieza a mejorar, bueno, pues todo se tranquiliza. Y aunque muchas encefalitis virales tienen así que un cuadro incluso autolimitado, y las que no, pues nos van. Muy bien, ¿y qué hay de la imagen? La imagen es importante porque pues, nos da una idea de esto, aunque no es específica. Pero bueno, este es un caso que yo tuve que tratar de manera directa en una chiquita que tuvo una meningitis por estreptococo neumonía en el hemisferio izquierdo. Y entonces vemos cómo abarca una importante extensión de todo el hemisferio, todo el territorio de la cerebral media estaba afectado, ¿sí? Y en algún momento verdaderamente mi terror era que se infartara todo ese lado. Entonces, no se infartó, pero vean las secuelas que deja. Quedó totalmente afectado todo el hemisferio izquierdo, el lenguaje nunca se recuperó por completo, la niña tiene una hemiparesia y tiene una limitación importante en cuanto a sus capacidades cognitivas. Entonces, pues esta neumonía nos debe hacer pensar que si se pudo vacunar contra hemófilos, esta vacuna también debería ser parte del esquema porque las meningitis por estreptococo neumonía tienen unas reacciones vasculíticas verdaderamente escalofriantes y aunque sea un estreptococo sensible a los antibióticos que estemos usando, siempre nos va a poner en un estado de pues, dependiente, porque aunque hagamos todo bien, puede dejar secuelas como las que observamos en la imagen. Muy bien, el paciente multitratado, esta es una chiquita que vimos hace mucho tiempo, afortunadamente le fue muy bien. Ella fue tratada por un otorrino. Yo recuerdo cuando yo llegué al ABC, el doctor que me ayudó a meter mis papeles y hacer todos los trámites, fue mi maestro, el doctor Eduardo San Esteban, y justamente fue con un cuadro con un chiquito que además era compañero de mi hijo en la escuela, que hizo una otitis y de la otitis por contigüidad se presentó una meningitis. Y, y él decía, ya ven como un catarro maltratado sí puede dar meningitis. Pues la verdad es que en este caso esta niña no fue maltratada, la vio uno de los mejores otorrinos que yo conozco, le estuvo dando medicamentos, no respondió y pues ya la niña llegó con nosotros con cefalea, al hacer la tomografía y la resonancia, pues nos encontramos que tenía una trombosis del seno transverso que se extendía hacia abajo, hacia el seno, se me fue el nombre ahorita, y vemos cómo todas las celdillas mastoideas están ocupadas, y vemos cómo toda la leptomeninge de la fosa posterior está, refuerza con el contraste. Aquí vemos todavía cómo es mucho más claro toda la cantidad de reacción inflamatoria que tiene en ese oído. Y bueno, pues a esta niña le fue maravillosamente bien. Justamente ese dolor de cabeza que la trajo, que permitió hacer el estudio de imagen, pues ya llegó a todo lo demás. En este caso, pues tenía más o menos 3 o 4 semanas recibiendo antibióticos orales, ninguno le había funcionado, tuvo que colocarse tubos de ventilación en ese oído para drenarlo, no se hizo una mastoidectomía completa, una limpieza completa no fue necesaria y la niña salió íntegra. ¿Sí? Pero sí, vamos a decir, ese niño que ya tenemos muchas semanas, muchos esquemas antimicrobianos tratando de resolverlo y no se resuelve, sí puede de repente eh, darnos estos sustos y hay que tenerlo bien presente. Bien, la encefalitis herpética, bueno, pues característicamente tiene un trofismo por los lóbulos temporales, ahí vemos cómo claramente afecta a uno de los lados, y cuando le metemos medio de contraste vemos cómo claramente el medio de contraste se refuerza de manera focal al lóbulo temporal. Esta es una de mis pacientes, pues ahora sí que más queridas, que he seguido muchísimo tiempo. Ella hizo una encefalitis herpética cuando era chiquita, estamos hablando de 3 o 4 años, y
Posteriormente, en el tiempo, esta chiquita desarrolló una epilepsia refractaria. Así que decidimos ofrecerle una cirugía de epilepsia y acuérdense que la diferencia entre el herpes y el amor verdadero es que el herpes sí es para siempre, ¿sí? Y ese herpes va a estar ahí y se va a reactivar en el momento que menos esperamos. La llevamos a cirugía de epilepsia, la cirugía de epilepsia fue un éxito, a la fecha ella no tiene crisis, sin embargo, llevamos el susto de la vida porque hizo una reactivación de la encefalitis herpética y afectó al otro lado. A pesar de que ella se ha recuperado y que es una niña que tiene ciertas capacidades buenas, que habla perfectamente, que camina, que puede desarrollar una actividad sencilla, pues sí quedó con secuelas después de esta segunda encefalitis. Entonces acuérdense que el herpes puede recidivar, puede reactivarse, no necesariamente por una cirugía, a veces simplemente por un cuadro infeccioso intercurrente, tenerlo bien presente. Bien, la encefalitis por virus de herpes tipo 6. Aquí también vemos que hay un trofismo hacia el lóbulo temporal, aquí lo vemos de manera muy sutil. En este paciente fue mucho más evidente en la convexidad, ¿sí? Y aquí lo vemos en la fase de difusión. Y vemos ese pequeño incremento lo que llamamos restricción de la señal, y nos podría hacer dudar, pero cuando comparamos la difusión con la otra secuencia que es el ADC, vamos a ver cómo en el ADC se ve a la inversa, se ve una zona hipointensa. Y entonces vemos cómo este niño con herpes virus tipo 6 pues tuvo una encefalitis focal y tuvo una buena respuesta. En este caso, el tratamiento fue con ganciclovir, aunque vamos a decir, el herpes tipo 6 no responde igual de bien que el 1 y el 2 a los antivirales. Bien, la encefalitis por Epstein-Barr. Aquí también vemos nuevamente una focalización. Esta chiquita la seguí por muchísimo tiempo y nos hizo una encefalitis que fue del lado derecho y luego años después recidió y nos la hizo del lado izquierdo. Sí, tuvo un impacto grande, chica que fue permanentemente dependiente. Si bien podía hacer algunas cosas en casa, podía ayudar a su mamá, pues no podía ser una niña que se quedara sola, no podía ser una niña que pudiera ser autosuficiente. Otra encefalitis por Epstein-Barr. Yo creo que es una de las encefalitis más feas que me ha tocado ver. Y maravillosamente esta niña la sigo viendo y es una niña que se recuperó completamente. De repente le dan unas migrañas y a veces tenemos dudas si esas migrañas tienen algún componente y tal. Pero la verdad es que es una niña súper brillante y se recuperó por completo. No tiene una secuela y como decimos a veces en torno de burla a los neurólogos, nadie le ha dicho que tiene una resonancia así de fea. ¿Okay? Pero estas son encefalitis por Epstein-Barr, no vienen en los paneles, hay que tenerlas en mente y pueden ser extraordinariamente agresivas. Esta es una encefalitis por enterovirus, ¿no? Vemos cómo tiene un patrón así difuso, extenso, sin respetar ninguna topografía, y habitualmente las encefalitis por enterovirus responden muy bien a inmunomoduladores, esteroides y inmunoglobulina intravenosa, porque no tenemos un tratamiento específico para antivirales. Muy bien, pues el tratamiento de las infecciones bacterianas, pues debe estar más que decir así como una fórmula. Yo recuerdo cuando estaba yo en internado, cuando estaba en la residencia, como que buscábamos una fórmula que nos dijera, a ver, ¿qué le vas a poner? ¿Qué antibióticos le vas a poner siempre? Pues eso va a depender de cada hospital y de cada localidad. Aquí en el hospital usamos Eftraxonabanco, pero por ejemplo, esta niña que tuvo una infección después de 3 semanas, está recibiendo antibióticos, pues pensamos fuertemente que podía estar metido ahí algún anaerobio y le agregamos metronidazol, ¿no?
Entonces, el esquema bacteriano, pues, de ser posible, debe ser siempre apoyado por un criterio infectológico y, sobre todo, por un criterio local. O sea, cada hospital puede tener, así como por la observación que ha visto de sus casos, decidir cuál es el esquema que va a emplear. Entonces, no hay una fórmula así como mágica que tengamos que emplear todos. En las encefalitis virales, bueno, pues siempre que sea posible, yo uso ganciclovir. A veces no hay ganciclovir, no es tan fácilmente disponible, pero cuando tengo la posibilidad de usar ganciclovir, siempre tenemos una cobertura mayor. ¿Sí? El aciclovir es muy útil para ver herpes 1 y 2, pero no me sirve para citomegalovirus, no me cubre ningún otro del grupo herpes. En los virus que no son responsivos a este tipo de tratamientos, pues la combinación de esteroides y inmunoglobulina intravenosa suele ayudarnos muy bien a neuromodular y a impedir que la reacción inflamatoria nos haga más daño. En otras etiologías, bueno, pues apoyémonos siempre en el infectólogo, en la tuberculosa, en las micóticas, pues aunque el caballo de batalla es anfotericina B, pues siempre veamos qué estamos enfrentando. Y en las parasitarias, pues pesticidas cuando están indicados, no siempre están indicados, a veces solamente desinflamamos con esteroides y no nos somos tan entusiastas de ponerles estos tratamientos con el albendazol o con el otro, el praziquantel. A veces no es tan necesario, sobre todo cuando son pocas lesiones y están eh, en zonas delicadas, sobre todo en la base del cráneo. Y en las amibas de vida libre, como la Negleria, siempre el uso de fotericina B vuelve a ser un elemento. El tratamiento, bueno, pues el tratamiento, yo creo que todo pediatra experimentado lo sabe, pero para los que están en formación, tiene que ser un tratamiento como un equipo de trabajo. El pediatra tratante, por supuesto, debe estar muy metido en este tipo de trabajo. Tiene que haber un intensivista, tiene que haber un neurólogo, tiene que haber un infectólogo. Eh, el, el que tenga mucha experiencia, pues a lo mejor un intensivista puede decir, bueno, pues mientras llegan, yo empiezo, pero sí traen al neurólogo que me esté monitoreando cosas y el infectólogo que me diga si vamos bien o nos regresamos. Por supuesto, no solo son los medicamentos específicos para el manejo de la infección, antivirales o antimicrobianos, sino todo el manejo de líquidos, el manejo nutricional, el control de complicaciones, hace que sea verdaderamente bueno tener gente a nuestro alrededor y poder platicarlo y poder ver cómo ayudamos a este paciente más. El uso de esteroides en las leptomeningitis bacterianas solamente quedó bien documentado como favorable en Haemophilus influenza. En Streptococcus pneumoniae, en meningitis, pues todos los reportes señalan que algunos expertos lo recomiendan, ¿no? Pero no hay una evidencia, no hay medicina basada en evidencia que nos diga que el esteroide nos va a ayudar realmente en estos sentidos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el pronóstico. Bien, bueno, sabemos que 2/3 de los pacientes, afortunadamente y tratados a tiempo, no van a tener déficits evidentes. Sí tenemos una tercera parte en la que van a quedar con epilepsias, que van a quedar con déficits motores o con déficits cognitivos importantes, pero hay una buena cantidad de pacientes que van a tener cosas sutiles, ¿no? Esas quejas subjetivas de disfunción, como fatiga prematura, o sensación de fatiga crónica, o alteraciones del sueño, o que no tienen capacidad de decisión, o que han perdido fuerza de voluntad para hacer cosas, o que son más irritables que antes, que tienen deficiencias de memoria, que tienen deficiencias de atención. Y a veces estos elementos sutiles que podríamos decir, pues lo libramos perfecto, el paciente salió íntegro, pues a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que como sea, lo maltrató. Y bueno, pues yo creo que con esto doy por terminado y ojalá tengamos algunas preguntas y podamos intercambiar eh, comentarios, Oscar. Muchísimas gracias, el doctor Ernesto Ramírez, por esta revisión que es sumamente útil para el pediatra en ejercicio y el médico en formación. Y tenemos algunas de las preguntas de la audiencia. Una de ellas es, ¿se siguen utilizando algunas fórmulas como factor de corrección cuando hay glóbulos rojos en una punción lumbar? Ok, sí, bueno, eso, pues vamos a decir, era famoso, ¿no? En el hospital. Pues recuerdo cuando estaba en pediatría, decían, si la haces traumática, te toca la historia clínica. Sí,
Bien, no, no son tan confiables. Usamos a veces lo que le llamamos la prueba de los tres tubos y ver si esto aclara, ¿sí? Sobre todo para considerar que podría haber una hemorragia y no que fuera traumática. Pero realmente que tengamos una confiabilidad en cuanto a su lumbar traumática y de esa manera poder decidir si hay o no hay una infección, pues no, ¿no? Y por eso en el hospital nos hacían la, este, la, el, no, El no es que reto, el la reto. es traumática, el paciente se tiene que ingresar, lo tenemos que proteger, ¿sí? Déjate de cuentos y déjate de tubos, o sea, pues ya no sabemos y hasta que salgan, insisto, cuando yo estaba en pediatría, pues no teníamos esas pruebas tan rápidas, teníamos algunas conglutinaciones, pero no teníamos esos paneles, y entonces pues no teníamos manera de saber y había que ingresar al paciente y protegerlo hasta estar seguros de que no estuviera infectado, ¿no? Entonces, realmente esas fórmulas como para tomar una decisión es del paciente, sí, vete a tu casa, no tienes problema, yo nunca se las tuve, pero actualmente seguimos sin tenerles confianza. Si haces una punción lumbar traumática, hay que proteger al paciente y esperar resultados de los paneles, que los paneles ahí sí nos ayudan. Bien. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo sospechar una encefalitis por Epstein-Barr? ¿O bien es un hallazgo cuando hacemos imágenes? O... Bien, no, vamos a decir, la encefalitis por Epstein-Barr la tenemos que sospechar, porque pues, el paciente tiene fiebre, tiene un cuadro febril agresivo y tiene un ataque al estado general y encontramos muchas adenopatías y encontramos esplenomegalia, como sospechamos un Epstein-Barr, ¿sí? Y vamos a sospechar que tiene una encefalitis cuando tiene un cuadro agregado en el cual tenemos alteraciones de la conciencia, cuando tenemos un bajismo, ¿sí? No es un hallazgo, ¿no? O sea, es parte de nuestro screening. Decimos, a ver, este paciente pídele pruebas de Epstein-Barr porque tiene esplenomegalia, ¿no? Porque tiene enopatías y porque además no lo veo bien y además tiene meningismo y igual se mucho. Claro. Pero no es que tengamos un cuadro específico, es que tenemos un cuadro que nos hace pensar en esto. Bien. Otra de las preguntas es eh, el manejo de profiláctico para los contactos. Ok, bueno, pues ese es importante, sobre todo el manejo profiláctico está plenamente indicado en serie meningitis y ahí sí tenemos que hacer el manejo profiláctico, ¿no? Eh, Normalmente lo maneja el infectólogo, pero el manejo profiláctico se hacía con estreptomicina. Bien. Aunque ya lo mencionaste en cuanto al el uso de esteroides, que la única evidencia es con Haemophilus influenza tipo B. Aquí lo que nos preguntan es la dosis y si es una sola dosis. Ok, cuando se manejaba para hemófilos influenza tipo B, lo que usábamos era dexametasona, usábamos una dosis de 0.5 por kilo de peso y hasta llegar a 8 miligramos, y la usábamos durante 48 horas. ¿Sí? Dábamos esa dosis cada 8 horas, total eran 6 dosis. Bien. Y ese es la misma criterio actualmente. Sí, sí, sí. O sea, si vas a Y, usar esteroide, usa la dosis alta, porque finalmente lo que estás protegiendo es las secuelas neurológicas por inflamación. Y lo que se usa es dexametasona y se usa por 48 horas. y empezar al mismo tiempo que el antibiótico. Así Así es. es. Bien. Eh, pues parece ser que es todas las preguntas. No sé si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna otra pregunta y anotarla en el chat.